Hola a todos, mi nombre es Angie Silva y sean bienvenidos a una edición del formato Detrás del Traje del blog jurídico Admitio perteneciente a la revista Advocatus. El objetivo del presente formato es dar a conocer a destacados juristas en el derecho, siendo uno de ellos nuestro invitado del día de hoy, el doctor Alex Campos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, chicos, por este inmerecido privilegio de ser entrevistado por ustedes. Él es socio fundador del estudio Campos, Arbitraje e Infraestructura. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Derecho por la Universidad de Nueva York. Fue presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y cuenta con más de 20 años de experiencia en la negociación y ejecución de proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados. Asimismo, en la solución de disputas de construcción a través de arbitraje y otros mecanismos alternativos. En nombre de la revista Advocatus, estamos muy agradecidos por habernos brindado el tiempo para darnos esta entrevista y por compartir con nosotros parte de su experiencia y porque nos inspira mucho a nosotros como estudiantes de Derecho para seguir sus pasos. Al respecto, queremos empezar haciéndoles preguntas relacionadas al ámbito de su especialización. Claro, por supuesto, adelante. La primera pregunta sería, ¿qué opinan sobre el desarrollo del derecho de la construcción en nuestro país durante los últimos años? Mira, en el derecho a la construcción en el Perú se ha presentado un fenómeno bien interesante, que es que se han juntado dos tendencias que parecen absolutamente opuestas y que han terminado de alguna manera produciendo una dinámica media tectónica, pero finalmente bien interesante. Por un lado, ¿no es cierto?, está el tema de la obra pública, que tiene su propia dinámica, sus propios desafíos, sus propios problemas, y que muchos de los que comenzamos haciendo obra, de hecho la construcción, utilizamos los parámetros, los paradigmas de la obra pública. En algún momento, te estoy hablando hace quizás 20 años, nos encontramos que había una forma muy diferente de hacer las cosas, que tiene su propia también dinámica, su propio ADN, que es básicamente cómo se desarrolla infraestructura en el sector privado. Y lo que estamos intentando hacer es llevar lo mejor de dos mundos a un nuevo estándar. Pero como finalmente el derecho a la construcción y la solución de controversias se retroalimentan, porque es bastante típico esto, por lo menos en el Perú, como hay una alta conflictividad, sobre todo en obra pública, hay un proceso de lecciones aprendidas, ensayo y error, ¿no es cierto?, controversia, arbitraje, se va retroalimentando, lo cual ha llevado a un fenómeno muy interesante, que es que en el Perú, si bien se arbitra muchísimo construcción, sobre todo obra pública, mientras te vas sofisticando, te vas dando cuenta que la legislación de obra pública como que se ha quedado un poquito atrás los estándares de la industria, lo cual te obliga a que esta relación tectónica que te comentaba al inicio requiera de muchos profesionales. Entonces, eso le ha dado espacio a árbitros, a expertos, evidentemente abogados, administradores contractuales, ya, y la labor del abogado se ha vuelto una labor súper interesante, súper amplia, súper compleja, súper flexible. Y lo digo con el ánimo de animar a las nuevas generaciones. Se necesita mucho, mucho, mucho talento joven en el derecho de la construcción, y de hecho quería comenzar por tratarles de trasladar un poco de mi pasión y mi entusiasmo por esta área, a ver si los logro de alguna manera traer a este tipo de asesoría, tipo de consultoría. Estamos seguros de que sí. Y bueno, esa entrevista es una excelente oportunidad justamente para eso. Con respecto a justo lo que he comentado, ¿qué podríamos hacer los abogados para mejorar nuestra práctica en el ámbito del derecho de la construcción? Porque usted ha mencionado que como que la legislación pareciera que se queda un poco atrás y que en sí, o sea, el arbitraje y los mecanismos de solución pareciera que van mucho, o sea, que le llevan una ventaja considerable. Sí, definitivamente. Derivado de la crisis de confianza que hay en la obra pública, ¿no es cierto? Una crisis de confianza que nos tomaría, creo que 5 entrevistas, ¿no es cierto?, resolver, pero que existe. Evidentemente, el esfuerzo el día de hoy es de intentar introducir a la obra pública algunas herramientas
un poco más colaborativas, en el sentido que la colaboración está basada en la confianza. Y si tienes una crisis de confianza, lógicamente, por donde deberías comenzar es por restablecer la confianza. La Junta de Resolución de Disputas es un claro experimento, agridulce, evidentemente, porque estamos en ensayo y error, pero con notables avances y con notables ventajas. A los que se están iniciando, a los que les interesa este campo, yo les aconsejo dos cosas. Primero, los abogados tenemos que romper, tenemos que dejar atrás este cierto miedo escénico que tenemos a la ingeniería, a los números, a las cosas complejas. ¿Okay? Yo siento que hay muchos, yo a veces entrevisto a talento joven para acá, para nuestra firma, y todos comienzan con la frase, es que yo de construcción no sé mucho, como si fuera un tema, ¿no es cierto? Claro, o sea, es la típica miedo escénico que tenemos los abogados, ¿no es cierto? Por un tema que puede ser un poco, pero no es así. O sea, no, para nada. Nosotros los abogados somos muy lógicos y eso, el derecho a la construcción, en la gerencia de proyectos, en el acompañamiento de proyectos y en arbitraje de construcción también, es una gran ventaja. Estamos entrenados en hacer argumentos lógicos y eso es una súper ventaja y súper complementario con los talentos propios que tienen, por ejemplo, los arquitectos y los ingenieros. Y por ahí tenemos mucho campo. Perdamos el miedo a que no, de que esto es un tema técnico, porque me voy a meter en un tema de vicios, de por qué se derrumbó el túnel de una central hidroeléctrica, o si un puente está bien diseñado o está mal diseñado, no me voy a meter ahí, porque no, chicos, hay que meterse sin miedo. Excelente. Y en esa línea, ¿qué consejos le daría a los estudiantes de Derecho que desean especializarse en Derecho en la Construcción? Además de perderle el miedo a saber o a interesarse por temas de la construcción que al principio pueden parecer complejos o de algo que no nos gusta, pero que en realidad puede ser muy interesante y gratificante porque pueden, o sea, en la práctica aprender tanto de ingenieros, de arquitectos y es como muy completo, ¿no? O sea, es una rama del derecho, la construcción muy completa, aparte del derecho civil que también lo ven bastante. Sí, de hecho la gran mayoría de temas que uno ve en derecho a la construcción es una combinación de efectivamente algunos temas técnicos a los cuales hay que perderles el miedo. Hay mucho de contratos, no saben la cantidad de resoluciones contractuales, por ejemplo, que se deciden en arbitraje, tanto de obra pública como de obra privada, con lo cual tienes que tener aunque sea obra pública, sigue siendo un contrato y hay un derecho contractual que tienes que aplicar. Entonces, tus categorías, todo eso está. Y eso pierdan el miedo. Pero hay que aprovechar una cosa que me parece súper útil, en lo cual, con todo respeto, los ingenieros nos llevan años luz de ventaja, que es eso que uno escucha hablar comúnmente cuando uno redacta un arbitraje, un contrato sobre las costumbres de la industria, las reglas del arte de la industria. Entonces, a veces es un concepto medio gaseoso. En ingeniería es un concepto muy concreto, que son los protocolos. En ingeniería, y eso decían los ingenieros, nos llevan años luz de ventaja, han hecho protocolo para todo. Entonces, y créanme que está hecho en un lenguaje bien sencillo de leer. Está hecho en un lenguaje, los abogados redactamos y escribimos mucho más complicado que eso. Y si podemos entendernos entre abogados, entenderemos a los ingenieros. Hay muchísimos recursos gratis disponibles en línea, ¿no es cierto?, en internet, sobre muchísima información, casi todo está escrito. La verdad, hay que aprovechar mucho eso. Hay mucha labor de simplificación del know-how de gestión contractual de proyectos de infraestructura que está en línea, en acceso absolutamente gratuito y que es totalmente, ¿no es cierto?, digerible para un estudiante de Derecho interesado en el tema. Wow, excelentes herramientas para nosotros. Rafaela, ¿vas a continuar? Claro, sí, doctor. Más que nada agradecerle también por estos consejos a nosotras que somos estudiantes, de también salir de nuestra zona de confort, ver temas que no estamos acostumbradas de ver, porque realmente, como dijo Annie,
construcción tiene bastante para aportar, ¿no? Bueno, doctor, mi nombre es Rafaela Ceballos y continuaré con aquellas preguntas que están más ligadas al aspecto personal. Porque además de quererlo conocer a usted como abogado profesional, quisiéramos saber qué es lo que hay detrás del traje. Así que quisiera que nos comente un poco acerca de su experiencia durante la pandemia, teniendo en cuenta que a muchos les chocó este cambio de empezar a usar mascarillas, no poder ir a los trabajos, no salir por determinadas horas. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? La pandemia ha sido un desafío para todos. Creo que todos hemos perdido a un amigo, un familiar, pero también ha traído cosas buenas, ¿no? Yo, por ejemplo, rescato mucho el aspecto familiar, ¿no? Para mí, antes de la pandemia, sentarme a almorzar con mis hijos un día de trabajo, un día de semana, era imposible. Pocos. Creo que no sé. Y se volvió, ¿no es cierto?, la costumbre. Yo almorzaba todos los días con mis hijos y con mi esposa. Y eso es algo que yo personalmente nunca lo había hecho y para mí ha sido un lujo, que es el día de hoy lo que más me cuesta haber dejado. Igual intento, creo como todos, tener un régimen híbrido de trabajo, intentar rescatar. Nosotros acá en el estudio tenemos un régimen más o menos libre, cada uno poco puede establecer qué días viene, qué días no viene, evidentemente sujeto a cumplimiento de resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Es otro tema. Pero yo sí intento, por ejemplo, quedarme en mi casa 2 o 3 días a la semana y lo que más disfruto de lejos son esos almuerzos. Y nos ha traído un aprendizaje creo que para todos. Viéndolo del lado de emprendedor jurídico, porque me considero un emprendedor jurídico, sí les puedo decir que liderar un equipo en virtualidad es muy diferente a liderar un equipo en presencialidad. Y debo reconocer que todavía estoy aprendiendo a cómo liderar un equipo en virtualidad. Claro, chocante todo el tema. Hasta el día de hoy. Chicas, hay una barrera generacional que en la pandemia no se ha acortado. En la pandemia se ha visibilizado. O sea, vemos las cosas de diferentes perspectivas, ¿no? Pero estamos aprendiendo. Sí, y en relación con lo que estábamos hablando de derecho en sí, ¿qué o quién lo inspiró a estudiar la carrera de derecho? Mira, yo tuve mucha suerte, la verdad. Yo no iba a ser abogado, de verdad yo iba a ser ingeniero. Mi papá era militar, pero también ingeniero electrónico, y yo me preparé para postular a la uni, para ingeniería electrónica, y un mes y medio antes del examen, le dije con mucho conflicto, le dije a mi papá que no quería ser ingeniero, que me gustaban los números, pero no me apasionaba, y que no me veía sino toda la vida algo que no me apasionara. Por supuesto, mi papá me dejó de hablar como un mes. ¿Cuál era mi plan B? Descartando números, ante esa duda dije, ¿no es cierto? La Universidad Católica tiene un programa de letras, estudios generales, 2 años. 2 años es un tiempo más o menos razonable como para pensar bien las cosas. Convencí a mi papá, con mucha ayuda de mi mamá, de que me pagara los estudios generales letras, y en letras ya me fui decantando, pero debo reconocer que tuve mucha suerte. Me ha podido, por ejemplo, un mes y medio antes del examen, yo no me había preparado para el examen de la Católica, me había preparado para otro examen. Felizmente, no sé si seguirá siendo igual ahora, pero en mi época, hablando chicas, año 89, el examen, la parte de números, el examen valía tanto como la de letras, pero pocos hacían números y muchos hacían letras. Entonces, con números podías entrar. Y yo era bueno en números. Así que al final logré entrar. Mi papá, no sé, me veía medio raro, pero al final aceptó pagar y me fui decantando la carrera. Pero como les digo, tuve suerte. Terminé decantándome por algo que me apasiona, pero es evidente que es un tema que tampoco vemos. Yo tengo una hija que está pensando sabe que estudiar, pero está aplicando a la universidad. Si antes era un desafío escoger qué estudiar, cuando habían, creo que 5 carreras, ¿no? Derecho, ingeniería, medicina y algo más. Ahora que ustedes tienen 53.436
posibilidades, incluyendo 2.000 emprendimientos, es un gran desafío. Pero tuve suerte. Así es como llegué a ser abogado por decantación. Y justo comentó acerca de la universidad y quisiéramos saber, ¿qué es lo que más recuerda de su época universitaria? Tal vez algún curso que era su favorito o algún profesor que realmente lo inspiró a ser la persona que es hoy día. Mira, yo vengo del Pedro Ruijayo, que es un colegio para los hijos de oficiales del ejército, y por obvias razones, una educación conservadora. Y entrar a la diversidad que era la Universidad Católica ya en esa época, ahora evidentemente mucho más, pero ya en el 89 era muy diverso, con una educación súper conservadora. Fue un golpe para mí brutal, ¿no? Hay un montón de cosas que yo no entendía. Felizmente tuve una gran promoción, tuve gente súper diversa, además súper talentosa en la promoción, que me tocó grandes amigos. De hecho, hasta el día de hoy conservamos un chat de WhatsApp, que es la cosa más diversa y más divertida que pueda haber. ¿Se imaginan una promoción de la Universidad de Derecho de la Universidad Católica? Ahí encuentras todas las opiniones, todas respetuosas, pero finalmente opiniones muy variadas. Esa diversidad, por ejemplo, a mí, si bien fue un choque fuerte en el inicio, al final me terminó sirviendo pues, un montón, ¿no? Pero básicamente, dentro de la universidad, una persona mucho más conservadora de la que soy el día de hoy. Yo me considero más o menos liberal, ¿no? O sea, progresista. Para mi hija soy un conservador, evidentemente, un dinosaurio conservador, pero ahí vamos. Claro, los tiempos cambian. ¿Y actualmente tiene algún hobby o algo que realmente le encanta hacer? Mira, siempre he tenido básicamente 2 hobbies, que están haciendo mucho en pandemia, porque son hobbies perfectos para la pandemia. Uno es armar Legos. Eso fue mi pasión siempre desde pequeño, y lo he seguido haciendo, y la verdad me ayudó mucho en pandemia a ocupar el tiempo libre. Y por otro lado, he iniciado muy modestamente una colección de vinos. Mi esposa dice que es una excusa para comprar vino, pero quiero creer que hay un arte ahí que justifica comenzar a invertir algo de tiempo iniciando una buena colección de vino. Espero tomármela algún día. Muy interesante. Sí, doctor. Y además de ello, sabemos que usted es docente. ¿Qué es lo que más le gusta acerca de esta profesión? Mira, la docencia, primero, yo de alguna manera siempre me propuse, por lo menos, enseñar en un par de... Normalmente estudio enseño en posgrado. Este tipo de materias de construcción son más usuales en posgrado. Siempre quise por lo menos estar en un par de diplomados o de cursos de especialización, por 3 razones. La primera, porque siempre te obliga a estar actualizado. Siempre te obliga a saber, porque tú no te puedes arriesgar a la pregunta, ¿no es cierto?, de un alumno. O sea, doctor, bueno, me dice el doctor que es una bochafada, dicho de paso de los abogados, que se llama doctor, pero te dicen doctor, voy a decirme Alex. Alex, ¿qué opinas de, ¿no es cierto?, el último protocolo que acaba de sacar la ACE sobre tal cosa? Y no puedes dejar de decirle, no lo he leído, ¿no? O sea, siempre es un gran incentivo para enseñar, para estar actualizado. Y segundo, a mí me gusta mucho, sobre todo los más jóvenes, entender cómo piensan, qué esperan de la profesión, hacia dónde van, cómo se ven. Hay una suerte de dilema, por lo menos que yo veo en muchos abogados. Yo busco, el derecho es instrumental, es funcional, es decir, yo debo ir y aprender una especialización, debo ser el mejor en esa especialización, en un conocimiento muy concreto, y estoy obligado a dar soluciones prácticas y herramientas prácticas, o sea, una visión bien funcional, bien instrumental del derecho, o no, yo tengo que tener, ¿no es cierto?, estudiado y analizado jurídicamente. Esos 2 mundos siempre se van, ¿no es cierto?,
mezclando, ¿no? Mezclando. Entonces, chicos, ¿cómo van y cómo te orientan? El día de hoy, por ejemplo, es clarísimo, creo, de que la visión funcional, por lo menos en el derecho de la construcción, lo que te hacen, las preguntas que te hacen, los chicos, los alumnos son básicamente instrumentales, funcionales. Te mantiene un poco al tanto también de lo que piensan, por lo menos los que creo que mañana o pasado mañana van a dedicarse a esta industria, ¿no? Claro. Y una pregunta un poco más general. Si pudiera cambiar algo en el mundo, específicamente en el mundo de la abogacía, ¿qué es lo que cambiaría? Yo cambiaría, bueno, en el mundo del derecho cambiaría dos cosas, ¿no? La primera es la percepción que tiene la sociedad de los abogados, ¿no? Yo por lo menos soy de los que les incomoda los chistes de abogados en las reuniones familiares. Y más allá de eso, que de repente es una imagen que nos le hemos ganado a punche, pero más allá de eso, yo creo que es una percepción que hay que cambiar. Yo creo que la sociedad no puede tener de los abogados la percepción de que un abogado tiene que hacer lo que sea que el cliente le pida. O sea, yo no creo que los chicos deben percibir en general, los que están estudiando derecho, de que si su cliente les dice que tienen que mentir, tienen que mentir. Si su cliente les dice, oye, pon tal cosa en el escrito, ¿no es cierto? Y el abogado sabe que es una falsa mentira, que es una abierta mentira, esa visión del abogado tan Rottweiler, ¿no es cierto? Que yo voy a atacar, mira mi abogado, ya esa percepción la tenemos que cambiar. En general, ¿no? Por los que ven, por ejemplo, los abogados que ven más transaccional, deben buscar siempre generar valor. O sea, porque la gran pregunta del día de hoy es, en una transacción, en un negocio, en un proyecto de infraestructura, ¿el abogado es un gasto o es una inversión? Porque si es un gasto y el cliente te lo paga, bueno, pues porque no tiene otra. Pero si tú puedes agregar valor, es un gran dilema. En derecho a la construcción es el dilema el día de hoy. ¿Cómo se genera valor en general los proyectos de infraestructura y en particular cómo los abogados podemos generar valor? Es una súper pregunta. Y el otro tema que quizás cambiaría es que también tiene que ver con los abogados, pero no solamente con los abogados. Es que no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo que a veces en las redes sociales, en Twitter y en los grupos de chats, se generan ciertas discusiones que tienen cierto carácter jurídico, en la cual se podría aportar muchísimo, ¿okay? Y podría ser una discusión sana, hasta con ribetes políticos, que siempre los hay, pero en los cuales nadie ha leído absolutamente nada. O sea, la gente opina sin leer. No me parece lo que resolvió el juez en tal caso mediático. Ok, perfecto. ¿Has leído la resolución? No, pero es obvio que... No, pero ¿has leído la resolución? Es que no tengo que leerla. No, o sea, parte de nuestra labor como abogados es agarrar y decir, oye, mira, voy a opinar, pero yo he leído la resolución. Y le encuentro defecto en esto. Yo estoy de acuerdo en esto y en esto. Porque si realmente queremos de que nos comiencen a ver a los abogados como una profesión que genera valor, una de las cosas que debemos hacer es irnos a la fuente. Oye, yo me he leído la resolución, puedo no estar de acuerdo. Puedo no estar de acuerdo con el proyecto de ley X, puedo no estar de acuerdo con la decisión tal, ¿okay? Pero me la he leído la exposición de motivos. He leído por esto. Es bien fácil y además creo que en contra de nuestra profesión, creo que estamos yendo todos en contra de los abogados, que sin leer la resolución, sin leer la fuente, damos una opinión. Creo que estamos normalizando que la gente no lea. Estamos normalizando la superficialidad del análisis, cuando los abogados debemos ser los primeros en intentar decir, oye, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero, ¿no es cierto?, me dio la resolución, esto es así, esto no es así, esto es discutible, esto no es discutible, y comenzar a generar un poco de opinión más informada. No digo que todo el mundo lo haga en todos los aspectos, pero sí creo que si somos abogados y vamos a dar opiniones en redes sociales, ¿no es cierto?, sobre temas legales, lo primero que tenemos que hacer
pues es leer, ¿no? Y si no nos da tiempo para leer porque estamos muy ocupados, no opinar, pues. Sí. Sí, lógico. Y nos parece súper bueno eso, el recalcar en la importancia de informarnos y cómo eso nos puede servir a nosotros de formarnos como buenos abogados, ¿no? Y eso justo liga a la última pregunta, que es, según sus criterios, ¿cuáles son las características o cualidades específicas que necesita un buen abogado? Mira, yo creo que un buen abogado es una pregunta difícil. Te puedo contestar cuando yo entrevisto talento para mi, que estamos en reclutamiento de talento y me toca entrevistar a alguien, yo busco 3 características. La primera es la creatividad. La creatividad no es una aptitud necesaria, normalmente vinculada a los abogados, pero la profesión de derecho es altamente creativa. ¿Por qué? Porque la realidad siempre supera cualquier norma. O sea, es súper, tú puedes hacer el mejor, puedes invertir un montón de horas, hombre o mujer, en hacer un súper buen contrato, y ese súper contrato, por mejor que esté hecho, nunca va a resolver todos los problemas, nunca va a prever todo. Siempre van a haber dudas. ¿Cómo uno creativamente intenta buscar soluciones? En el caso del proyecto de infraestructura, serían soluciones que generen valor para el proyecto. Es un tema súper importante. Buscar que un abogado sea creativo y piense fuera de la caja. Creo que todos conocemos bien nuestra norma, nuestro código civil, creo que todos podemos recitar, los que ven obra pública, se podría recitar la ley de obra pública, pero ok, ya, y el día que cae la situación en una cosa que no está exactamente así puesta, ¿cierto?, en tus categorías legales, ¿qué haces? Hay que ser creativo, hay que saber pensar fuera de la caja, teniendo siempre como norte si estás agregando valor. Si estás trabajando, por ejemplo, para un proyecto, tu trabajo está relacionado a un proyecto de infraestructura pública, tienes que entender que generar valor es generar valor en interés público. Es decir, si tú puedes ayudar a que, por ejemplo, se solucione una controversia para entregar un hospital. Les pongo un ejemplo, ¿no? Plena pandemia, hay discusiones sobre cómo entregar un hospital, sobre las operaciones, si son o no son. Si morimos en el texto de la norma, simplemente el hospital no se entrega. ¿Y a quién le puede quedar la más absoluta duda que si para generar valor tienes que encontrar la forma de entregar ese hospital? Entonces, te pelearás y discutirás y vendrás y no sé si se resolverán controversias y se harán las compensaciones que correspondan. Pero qué duda cabe que en ese caso, para generar valor, tienes que encontrar la forma que ese hospital se entregue. Entonces, tienes que ser, número 1, creativo. Número 2, empático. Y eso se refiere tanto a los que hacen transaccional como a los que hacen disputas. Es más, es mucho más importante ser empático en disputas. Ser empático te da en un litigio, en caso que nosotros vemos arbitrales, te da una ventaja estratégica enorme, que es si tú eres empático y te puedes poner en los zapatos de tu contraparte, pues es un juego de ajedrez en el cual tú te vas a anticipar a todas sus jugadas. Si tú no eres empático y no te pones en esa posición, obviamente puedes ser riesgo de estar sorprendido, porque finalmente en ese tipo de arbitraje se enfrentan 2 grupos de abogados, los 2 muy capaces. O sea, los 2 muy hábiles y muy capaces y seguramente muy conocedores de la materia que están discutiendo. Ser empático, incluso en litigio y mucho más en transacciones, que en el cual ser empático te ayuda a negociar, pero tú, ¿no es cierto? Ser empático en el sentido de ponerte en los zapatos del otro y sentir lo que el otro siente, o intentar sentir lo que el otro siente. Eso es súper importante el día de hoy para ser abogado. Y una cosa que ya discutimos mucho, que ya comentamos, y en eso creo que todos lo tenemos claros, es la lógica jurídica, ¿no? O sea, abogado finalmente, cuando yo le explico a mis amigos de que el derecho es una ciencia jurídica, me dicen, no. Cada abogado va a armar sus argumentos como quiere y siempre va a encontrar la forma de llegar a donde quiere llegar. Claro, pero eso es una percepción, ¿no es cierto?
tú no puedes hacer saltos, o no deberías hacer saltos lógicos. Se da mucho, por ejemplo, en arbitraje, ¿no? Uno siempre espera y siempre intenta ganar construyendo su arbolito jurídico, ¿no? Desde las raíces, el primer sótano, primer piso, segundo piso, primero llegar a la azotea y ganar. Uno no siempre es así, los árbitros finalmente son personas y tienen sus subjetividades, conscientes o inconscientes. Además, son usos de la guerra vencer y ser vencido. No existe el abogado que no ha perdido un caso, no existe el abogado que no ha perdido. Todos hemos ganado, todos hemos perdido. Yo creo que la diferencia es qué lecciones aprendidas nos llevamos cuando perdemos, ¿no? Entonces, y yo ya llevo cierto tiempo en el arbitraje, ya más de 20 años, yo sigo construyendo con otro lenguaje seguramente, con otras estrategias y con otras herramientas mucho más asertivas el día de hoy, pero en el fondo, en el core, ¿no es cierto?, la construcción del argumento sigue siendo igual, sigue siendo lógico. Yo armo bien mis cimientos y intento armar sobre eso una edificación que sea sólida y no un castillo de naipes, ¿no? Claro, doctor. Bueno, queremos agradecerle, doctor Alex, por su tiempo, por habernos brindado esta entrevista. Hemos aprendido muchísimo y estamos seguros que todos los estudiantes de Derecho que vean esta entrevista van a querer especializarse en Derecho de la Construcción. Asimismo, agradecemos a la revista Advocatus, del Bloque Jurídico Admitio, por esta oportunidad. Oh, chicas, ha sido un placer para mí. Espero que esto sea el primero de varios encuentros que tengamos. Claro. Como le digo yo a todos los chicos, arrieros somos y en el camino nos encontramos. No, muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo con sus respuestas y esperamos que volverlo a ver para eventos o tal vez para la participación en la redacción de la revista de Advocatus. Claro. Sería extraordinario para mí. Muchísimas gracias. Gracias.